Hola, buenas tardes a todos. Si gusta, doctora Mesa, podemos iniciar. Sí, buenas tardes, doctora. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes. En esta tarde vamos a presentar un caso clínico, el cual decidimos poner como título colocación de segmentos corneales. Se trata de un masculino de 30 años de edad que viene a a la consulta refiriendo una mala agudeza visual de ambos ojos desde hace 2 meses. Dice que él mismo ve una sombra en el ojo derecho y este utiliza lentes desde los 24 años, pero el paciente lo vimos en la consulta en la última ocasión ya con 30 años. Este paciente presenta antecedentes patológicos personales de histoplasmosis en el año 2013 y antecedentes patológicos oculares de desprendimiento de retina de ojo derecho, al cual se le realizó un procedimiento quirúrgico de vitrectomía más silicón de ojo derecho en el 2019. Asiste al centro oftalmológico, clínica del doctor Rudy Gutiérrez, por primera vez a consulta oftalmológica el día 5 del mes 9 del año 2018. En esta época, el paciente tenía 24 años de edad, presentando una agudeza visual sin corrección de ojo derecho de 20/50, de ojo izquierdo de 20/50, con una refracción de ojo derecho de -1.25, -3.50, a un eje de 171. En el ojo izquierdo, más 0.25, -8, a un eje de 173. Con unas keratometrías de ojo derecho, presentaba una K1 de 43.25 y una K2 de 47.75 a un eje de 84. En el ojo izquierdo, una K1 que representaba una 42.25 y una K2 de 50, con un eje de 85. Con una refracción subjetiva de ojo derecho de -0.75, -2.25 a un eje de 180, y Hola, en el ojo doctora izquierdo. Aureni. Mira, no estaba corriendo las diapositivas, se quedó ahí en datos de la historia. Sí, Muy gracias. bien, gracias por avisar. Nos quedamos entonces en la refracción subjetiva. Haciendo un recuento de la misma, está presentada para el ojo derecho un -0.75, -2.25 y un eje de 180. Y en el ojo izquierdo 0.25, -6, a un eje de 180. Este paciente se le indicó una topografía la primera vez que vino a la consulta, pero él mismo no se realizó el estudio. El paciente no decidió darse seguimiento y regresa nuevamente a la consulta oftalmológica el 30 del 4 del 2024, con historia de que está usando una lente de contacto escleral y que nota una disminución de la agudeza visual que es persistente y que no mejora. Por lo tanto, él mismo regresa nuevamente a la consulta. Si hacemos una evaluación del comportamiento de este paciente, nos damos cuenta de que hubo un descuido de parte del mismo y que si en algún momento hubiese quizás dado un seguimiento más apropiado, su condición corneal no hubiese avanzado tanto como veremos a continuación que se desarrolló y evolucionó, quitando mucha agudeza visual al paciente. Ya para esta fecha, cuando regrese en el año 2024, en el mes de abril, presenta una presión intraocular de 15 milímetros de mercurio para ojo derecho y de 14 milímetros de mercurio para ojo izquierdo, con una agudeza visual sin corrección de ojo derecho de 20.400 y de ojo izquierdo de 20/40. Ya vamos viendo que hay un cambio
en su agudeza visual y que está empeorando. Entonces, la refracción del ojo derecho de menos 4.50 y del ojo izquierdo de menos 2.25 a menos 8.50 para un eje de 170. Presentando una agudeza visual con corrección de ojo derecho de 20.200 y de ojo izquierdo de 20.25. Las queratometrías se mantienen prácticamente igual, no tuvo mucha evolución, pero sin embargo hubo un aumento de su miopía y de su astigmatismo, tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo. Entonces, quiero que lo que están poniendo atención, si es posible y pueden responder, dado los datos clínicos anteriores en la evolución del tiempo en que estuvimos viendo la progresión de este paciente, ya se lo mostré que comenzamos en el 2018 con esta historia. Y nuevamente el paciente regresa en el 2024 con otros datos de su agudeza visual y de su refracción. Dado estos datos y las queratometrías que le he mencionado anteriormente, miren que se la voy a mostrar nuevamente para que puedan ustedes analizar cuál es el diagnóstico de este paciente, que ustedes puedan sopesar. Tanto el astigmatismo que presenta en el ojo izquierdo, valórenlo como un dato útil, y las queratometrías del paciente. A ver, alguien que se anime, por favor, a colaborarme en esta parte. Podría ser un queratocono. Muy bien, un queratocono. ¿Y qué otras cosas pueden ver ustedes? Pudiera ser una ectasia corneal. Exacto, una ectasia corneal, que es lo mismo que un queratocono, a la cual pertenece el queratocono como familia, una ectasia corneal. ¿Qué otro defecto refractivo importante tiene este paciente? Una Y que miopía, doctora, y un astigmatismo de muy menos bien. 8.50. ¿Y cuál fue la causa que pueden ustedes identificar que probablemente haya producido un desprendimiento de retina en el ojo derecho en el año 2019? Alguna lesión predisponente. Y a nivel de el defecto refractivo que pueden ver, ¿cuál pudo haber sido la causa de que haya sucedido ese desprendimiento de retina? Una miopía macro. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces. El paciente en un inicio llega al centro médico usando lentes aéreas y pasado unos 6 años el paciente regresa con una lente de contacto de apoyo escleral, lo que nos indica que su agudeza visual disminuyó en el tiempo de manera progresiva. Viendo que este no tenía mejoría, decide acudir al centro médico nuevamente, por lo que nos damos cuenta de que él mismo está padeciendo de un queratocono que va en desarrollo y evolución en el tiempo. Aparte de esto, tenemos unos defectos refractivos que son elevados, tenemos una miopía y tenemos ya un antecedente de que hubo un desprendimiento de retina. Y todo esto es importante para tomar conducta. Con respecto al examen clínico que se realizó en esta última fecha, el 30 del 4 del 2024, prácticamente a lámpara de hendidura, tenemos un examen clínico normal, sin alteraciones, unos anexos limpios para ojo derecho con conjuntiva hiperémica de 2 cruces, correa transparente, cámara anterior formada, iris refléxico, y tenemos un cristalino que está transparente. Igualmente para el ojo izquierdo. Y el fondo de ojo en ese momento no pudo ser valorado. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando fue al centro, en su primera consulta, no fue con acompañante, no traía buena pupila, no se pudo hacer un fondo de ojo adecuado y se decidió citarlo para que regresara nuevamente a hacer fondo de ojo. Pero ¿qué pasó? El paciente se perdió y por lo tanto no era un momento en que se pudo realizar y no tenemos la evidencia del primer fondo de ojo del paciente. Entonces, en este momento que ya regresa, en el 2024, sí se le indica nuevamente. Él hace referencia de que está utilizando tratamiento con los Tesof, Sistane Ultra, y se indica una topografía corneal. Y se pone una cita para entonces ver los resultados de estos estudios que se mandó a realizar. Se hace dilatación de la pupila y se le hace nuevamente al paciente la aclaración de que debe esperar para hacer el fondo de ojo. Pero ¿qué creen ustedes? El paciente
se perdió nuevamente. No volvió hasta un año después a la consulta. Estamos hablando de que es un paciente que no se ha dado un seguimiento preciso en el tiempo y por lo tanto le ha dado tiempo bastante a que su evolución de su enfermedad de queratocono evolucione sin ningún tipo de tratamiento adecuado para corregir. Entonces, cuando regrese el paciente nuevamente a la consulta, lo hace en fecha del 2 de abril del 2025, exactamente un año después. Y viene con motivo de consulta, refiriendo el mismo que necesita hacerse una valoración del ojo izquierdo, pues el mismo tiene antecedentes de queratocono y se necesita valorar una cirugía en él. Él dice, él refirió de su boca, asimismo lo expresa en la historia, de que ya él no ve bien con ningún lente y que quiere que lo operen, porque ya el queratocono no lo deja ver. Entonces, se hace diagnóstico del queratocono y este tenía ya aproximadamente unos 15 años que iba evolucionando en este paciente. El tratamiento que estaba utilizando actualmente era una lente de contacto rígida con apoyo escleral en el ojo izquierdo. Recordemos que este paciente tiene antecedentes de desprendimiento de retina de ojo derecho en el 2018 y este refiere que hace una semana aproximadamente observó que hubo una disminución en su agudeza visual. Para la fecha del 4 de abril del 2025, tenemos una agudeza visual sin corrección de ojo derecho de 20.400. Miren por dónde va la cosa. Cuando él vino en un primer momento tenía una agudeza de 2040. Mire ya cómo vamos. 20.400 de ojo derecho y de ojo izquierdo un 20-25. Unas queratometrías que se mantienen prácticamente igual en el ojo derecho, pero ya en el ojo izquierdo tenemos unas queratometrías tan altas que el autorrefracto nos dice que nos refracta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio topográfico para identificar qué valor queratométrico tiene nuestro paciente. El autorrefracto nos dice como tenemos una refracción de ojo derecho de menos 15.25 a menos 1.25 a un eje de 49. Y en el ojo izquierdo de menos 2.25 con menos 8.50 a un eje de 170. Con una agudeza visual con corrección óptica de 20.400 para el ojo derecho y para el ojo izquierdo de 20.25. En lámpara de hendidura prácticamente tenemos un segmento anterior normal, a diferencia de que en el ojo derecho ya el paciente comienza a hacer opacidad del cristalino, comienza a hacer una catarata. Recuerden que ya este ojo está tocado, que tiene una vitrectomía anterior por un desprendimiento de retina y como estamos frente a un paciente joven, 30 años de edad, la causa que probablemente haya proporcionado esta opacidad del cristalino ha sido la cirugía anterior que se le ha realizado de una vitrectomía. Recuerden que esta puede ser una de las causas que nos produzcan una catarata en un paciente joven después de un procedimiento de retina. El fondo de ojo se realiza y en el ojo derecho, en historia clínica de este paciente, podemos encontrar la descripción de silicón en cámara vítrea con una excavación en nervio óptico de 0,4, una papila de disco redondo, la mácula está deslustrada y la retina está aplicada. Y en el ojo izquierdo, un nervio óptico con una excavación de 0,45, una papila de disco redondo, una mácula con brillo fovear normal y una retina aplicada. Entonces, ¿qué pasa? El paciente sigue refiriendo una mala agudeza visual, no está conforme y presenta los criterios clínicos, que es lo que se analiza en la consulta, por lo que se decide la valoración de cirugía para corregir queratocono con segmentos corneales para el ojo izquierdo y para el ojo derecho, pues entonces una cirugía de facomulsificación más lente intraocular. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó conducta inmediatamente
y se hace una programación para el procedimiento quirúrgico el día 29 del 4 del 2025. Para el ojo derecho, una facomulsificación más lente intraocular, el cual se le realizó un cálculo de lente y el poder dióptrico de esta lente que le tocó a este paciente fue de 13 dioptrías para el ojo derecho, mientras que la colocación de los segmentos corneales de grosor de 0.30 micras y un largo de 0.60 por 120 grados. Y para hacer entonces una profundidad estromal de 390 micras y hacia 1,89 grados para el ojo izquierdo. Veamos cómo le fue a nuestro paciente después de la cirugía. Cuando estudiaba este caso, aquí me quedé en el punto. ¿Qué pasó aquí con la agudeza visual de mi paciente? Ya que en un principio tenía una agudeza visual en el ojo izquierdo de un 20-25. Ya la agudeza visual, ustedes pueden notar aquí en esta diapo de que hubo una mejoría para el ojo derecho, que es bastante notable, pues el mismo tenía unos 20.400 y con la cirugía de facomulsificación más lente intraocular que se realizó, pues entonces logramos tener un 20-200. Pero recuerden que ya este ojo está tocado y que también actualmente presenta silicón. Por lo tanto, la agudeza visual es favorable, dado el cuadro clínico de este ojo derecho. Sin embargo, en el ojo izquierdo, noten ustedes que quedamos con 20-40 sin corrección óptica. Por lo tanto, tendremos que pensar qué podríamos hacer más adelante. Esta primera consulta, el paciente presentó una presión intraocular de ojo derecho de unos 30 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo de 14 milímetros de mercurio, con una refracción para ojo derecho de -2, -3, de +2, -3.50 a un eje de 175 y no fue posible realizar la lectura para el ojo izquierdo. Como teníamos una presión intraocular elevada para el ojo derecho, se toma la conducta entonces de dejar gotas de Segres, una gota cada 12 horas para el ojo derecho. Y se continúa con Gotabioti Plus y medicamentos posoperatorios, toda la línea de medicamentos posoperatorios, tanto en gotas como en tabletas. En lámpara de hendidura entonces hacemos nuestra valoración y encontramos que en la biomicroscopía del segmento anterior, en lámpara de hendidura, en el ojo derecho, entonces tenemos unos anexos normales, hiperemia de conjuntiva de 2 cruces, lente de contacto, córnea transparente, pupila no reactiva, hemidriasis media, obviamente medicamentosa, cámara anterior formada, pseudofaquia quirúrgica y lente intraocular in situ. Y para el ojo izquierdo, entonces tenemos anexos normales, lente de contacto, córnea con edema de una cruz, 2 segmentos corneales, tanto uno nasal como temporal para cada ojo, para este mismo ojo, el ojo izquierdo, y cámara anterior formada, iris regular y cristalino transparente. Hagamos una comparación con respecto a lo que son las agudezas visuales de nuestro paciente, previo a la cirugía y después de la misma. Miren ustedes aquí, la agudeza visual sin corrección, previo a la cirugía del ojo derecho, era de 20.400. Y para el ojo izquierdo, 20.200 después, para el ojo izquierdo, 20.25. Entonces, quiero que denoten aquí, deténganse bien a mirar estas agudezas visuales. Después de la cirugía, hay una mejora importante del ojo derecho, de 20.200. O sea que mejoró bastante. Dado y recordando anteriormente ya todo lo que hemos hablado, que el ojo derecho tiene como antecedente. Sin embargo, miren ustedes la agudeza visual del ojo izquierdo. Y ahí es donde nos queda la duda y nos queda la pregunta, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Entonces, es cuando se decide el pensamiento crítico médico de que dado una notable disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo post colocación de segmentos corneales, se decide una recolocación de segmentos corneales para el ojo izquierdo. Esta fue programada para el día 6 de mayo de este año en curso. Se hace recambio de segmentos corneales
Y entonces ahora vamos a utilizar unos segmentos más cortos, de 160 micras por 200 micras para el ojo izquierdo. Es importante verificar esta notable diferencia de la agudeza visual, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, antes y después de la cirugía, pues se valora una buena y una gran mejoría para la agudeza visual del ojo derecho, pero la agudeza visual del ojo izquierdo ha disminuido. Entonces, hay que ver entonces ahora cómo vamos a seguir en evolución en el tiempo con este caso, y es por esto que se decide programar al paciente para realizar una técnica de recolocación de segmentos corneales, como ya le he mencionado anteriormente. Ahora veamos, ya el paciente se hizo la cirugía, vamos a ver cómo fue la agudeza visual después de esto. Miren ustedes acá, tenemos buenos resultados, buenas noticias para el paciente, buena noticia para el médico, que ya había algún cierto grado de preocupación. Entonces, la agudeza visual posoperatoria, después de la recolocación de segmentos para el ojo izquierdo, fue, fíjense ustedes, que hubo una gran mejoría, puesto que este paciente alcanzó una corrección de 20/50, pero con corrección con cristales fue de 20/20. Sin embargo, miremos también una notable, hay alguien que tiene el micrófono encendido, ¿puede apagarlo, por favor? También se logró una notable mejoría en los valores keratométricos en el ojo izquierdo, por lo que hemos logrado corregir con los anillos intraestromales los valores keratométricos para el ojo izquierdo. Verifiquen ustedes aquí, previo a la cirugía, las keratometrías que presentaba el paciente del ojo izquierdo, que son las que más nos interesan, porque si ustedes se fijan, el ojo izquierdo fue el que más tuvo evolución con el tema del queratocono. Sin embargo, el ojo derecho tuvo más evolución. Cuando vieron ustedes ahorita fue con el tema de la miopía, que nos llegó hasta menos 15.25 para el ojo derecho. Si ven las keratometrías ahora, previo a la cirugía, teníamos una K1 de 44.75 para el ojo izquierdo y una K2 de 50.25 hacia un eje de 80. Post cirugía, entonces hubo una notable mejoría, un buen aplanamiento de las curvaturas corneales, por lo tanto nos quedamos con una keratometría de 42.45 y una K2 de 45.34 a un eje de 149. Respecto al resultado final de nuestro paciente, podemos notar que fue un paciente que tuvo un buen resultado final. El paciente quedó conforme con sus agudezas visuales. Tuvimos interferencias en el camino, tuvimos un error refractivo, se corrigió perfectamente con la recolocación de los segmentos corneales, pero no tan solo se corrigió el tema del error refractivo y del problema de la agudeza visual de nuestro paciente, que no fue la esperada, sino que también pudimos hacer una notable e importante corrección de las keratometrías, que es lo más importante y lo que más necesitábamos corregir para evitar el avance de este queratocono y producir así entonces un aplanamiento corneal que nos va a inducir tanto a una mejor curvatura en este paciente, aplanando el eje más curvo, pero también a tener una mejor agudeza visual en el mismo. Quedamos entonces una comparación de la misma. Fíjense que antes de la cirugía, la agudeza visual sin corrección del ojo izquierdo era de 20/25. Sin embargo, ya post cirugía tenemos una agudeza visual sin corrección de 20/20, que es igual buena. Con corrección, la agudeza del mismo del ojo izquierdo es para unos 20/25 y se presentó, eso fue antes de la cirugía, pero ya después de la cirugía, después que se hizo la recolocación de los segmentos y se hizo corrección de todo el defecto que teníamos, pues entonces nos quedamos con un 20/15, todavía mejor de cómo él veía antes de la cirugía. Igual fue importante ver la notable corrección del ojo derecho,
de la agudeza visual. Fíjense cómo teníamos en un principio, cuando teníamos la miopía de -15, en el ojo derecho, una agudeza visual de 20.400. Sin embargo, ya después de cirugía, corrigió a unos 20.200 y con una corrección óptica, agudeza visual corregida, presentaba ya en el ojo derecho unos 20.400 antes de la cirugía. Sin embargo, ya después de la cirugía pudo mejorar hasta 20.100. O sea que fue un paciente que al fin y al cabo encontramos una importante mejoría en su agudeza visual y este obtuvo también no tan solo la mejoría, sino que se sintió bastante conforme, ya que se sentía agobiado de que hacía muchos años que venía ya padeciendo la situación y cuando ustedes veían que este paciente se perdía es porque de alguna manera tenía algún tipo de descuido y tener que volver al médico y decir sí necesito resolver es porque realmente tenía algún tipo de problema y necesitaba solución. Entonces, recordemos que este paciente para poder lograr esta mejoría en su agudeza visual, lo que se realizó fueron procedimientos quirúrgicos de facoemulsificación más lente intraocular de ojo derecho y la corrección de segmentos corneales en ojo izquierdo. Se corrigió el error refractivo y también las queratometrías corneales, eliminando o disminuyendo así una probable evolución de la ectasia corneal del ojo izquierdo. ¿Qué es lo que nos queda con este paciente? Y al fin y al cabo, nuestro pensamiento es que nos queda seguir en el tiempo la evolución queratométrica del paciente y una programación futura de una cirugía de facoemulsificación más lente intraocular para el ojo izquierdo, cuando sea necesario y sea preciso por opacidad del cristalino, ya que este paciente sigue siendo fáquico del ojo izquierdo. Así que fue importante ver la evolución del mismo y de que tuvimos un buen resultado al fin y al cabo. Quiero mostrarles la topografía corneal del mismo antes de la cirugía del ojo derecho. Ustedes pueden observar aquí imágenes de lo que son los mapas topográficos de este paciente. En el mapa paquimétrico observamos que oscilaba con un mapa central de unas 500 micras y que nos daba unas 509 micras en el ápice de la córnea. En el mapa topográfico queratométrico observamos un astigmatismo irregular a favor de la regla y que el mismo muestra una K1 de 44.35, una K2 de 49.74 y tanto la elevación anterior como posterior de la misma están alteradas. Sin embargo, verifiquen en el ojo izquierdo la topografía antes de la cirugía, como tenemos en esta un mapa topográfico en el que nos muestra un mapa paquimétrico en el que el centro de la córnea, en el ápice, tenemos un grosor de 484 micras y en el mapa topográfico queratométrico observamos que hay un astigmatismo que está a favor de la regla, pero que el mismo es asimétrico y presenta una K1 de 42.84, una K2 de 53.46 y con alteraciones importantes de irregularidad a nivel de lo que son la elevación anterior y posterior. Sin embargo, observamos... ¿Me escuchas? Guillermo. Sí. Guillermo, Adelante. permíteme que le quiero preguntar a uno de los residentes. Guillermo, ¿me escuchas? Ok. Ania, ¿estás ahí? Aquí estoy, doctora. ¿Cuánto tenía de grosor corneal en la paquimetría del ojo derecho? No lo pongas, no lo pongas, no lo pongas, Aurelio. La verdad no me acuerdo, perdón. Ok. Guillermo está
ausente, entonces quiero demostrarle a ustedes que eso quiere decir cuando tienen la cámara encendida que andan en otra cosa. Entonces ahí le dicen a su compañero de que tiene otra falta porque no es primera vez que hace esto. Ok, continúa, Aureni. Bien, luego de que se realizan los procedimientos quirúrgicos, pues entonces se decide hacer nuevamente topografía corneal y me van a disculpar que no tengo la evidencia de la topografía corneal del ojo derecho, puesto que solamente se le realizó la del ojo izquierdo. Entonces, porque es la que realmente nos importaba, porque fue la que se le hizo el cambio de la colocación de los anillos intraestromales. Por lo tanto, podemos observar aquí que tenemos una topografía para el ojo izquierdo con un mapa paquimétrico que nos muestra un grosor corneal de unas 541 micras y precisamente para su APES presenta 534 micras. Sin embargo, en el mapa topográfico queratométrico podemos valorar la importante resolución que tuvo la colocación de los anillos intraestromales. Verifiquen cómo ya en su centro esta córnea deja de tener el astigmatismo que tenía y se ha convertido entonces en una córnea que se encuentra más plana. Por lo tanto, esta fuerza de aplanación que ejercieron estos anillos intraestromales nos dejan como resultado un cambio importante a nivel de las keratometrías de este paciente, ayudándonos así a disminuir la evolución y progresión del queratocono del mismo, donde nos da un total de referencia de que este presenta unas keratometrías de K1 de unas 36.33 dioptrías y la K2, que ahorita se encontraba súper elevada, andaba por unas 59 dioptrías, ahora se presenta a 48.77 dioptrías. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico que se utilizó en este paciente fue eficiente, tanto para hacer una mejoría de sus mapas topográficos a nivel de lo que es queratometrías, pero también de su agudeza visual, y es notable con evidencia clínica en las fotos que le estoy mostrando. Entonces, con respecto a lo que es la retina, tenemos una foto de retinografía de fondo de ojos que son actuales, fueron las que se realizaron en este mes de mayo, en el año en curso, y pueden observar que en el ojo derecho sí tenemos la presencia del aceite de silicón todavía, y en el ojo izquierdo un fondo de ojo que está totalmente normal. ¿Qué nos queda con este paciente? Seguir su evolución en el tiempo, valorar e interconsultar con el servicio de retina para que valoren cuando sea necesario hacer el retiro del aceite de silicón y valorar las keratometrías y seguirlas tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, recordándoles así que las ectasias corneales son enfermedades que son bilaterales, que un ojo tenga más progresión en un ojo que en otro, como en este caso que fue mayor su progresión en el ojo izquierdo, no quiere decir que el ojo derecho también no tiene la condición y que puede evolucionar en el tiempo. Es de aquí la importancia que tenemos en que este paciente debe ser seguido en el tiempo con imágenes topográficas para darnos cuenta en qué estado real está el paciente. Es hasta aquí mi presentación de caso clínico. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario. Gracias, Aureni. La verdad es un caso interesante. Voy a preguntarle a los R3, ¿a quiénes les gusta córnea? A nadie les gusta córnea. Doctora, yo tengo una duda. ¿Me pudiera preguntar? ¿Quieres preguntar tú? Es que me quedé con una duda, porque pues al paciente le hicieron lo que era la colocación de segmentos y eso, pero tiene silicón. Al ¿En momento, qué ojo le hicieron los segmentos, Luis? en el izquierdo, Ajá, ¿y en cuál fue el operado de retina? el derecho. Bueno, pero ese cuando quita el silicón y que le hicieron Ajá. ¿no va a cambiar la refracción por la hipermetropización del silicón? ¿Tú qué crees? O sea, sí. Obviamente va a cambiar, ¿verdad? Eso iba a consultarla ahorita. Como a nadie le gusta córnea, a nadie le gusta retina, cuando pregunto a quién le gusta de los R3, nadie responde. Entonces,
Creo que es porque no quieren que les pregunte. Pero bueno, ustedes hubieran hecho algo diferente con este paciente, ya que empezaste a hablar vos, Luis, yo sé que sos R2, pero decime qué hubieras hecho diferente, ya que hiciste el comentario. Pues primero hubiera, tranquilos, pues primero hubiera quitado el silicón y valorar si es viable que el paciente esté en silicón y luego someterlo al plan quirúrgico. Ujú. ¿Alguien está de acuerdo con Luis o piensa en algo más, Rosario? No, me parece que Luis Yo, creo que yo también al igual que Luis. Caroli. Yo sí, el silicón, no sé por qué no lo han retirado, pero se operó de catarata, porque tenía una opacidad del cristalino. Y los segmentos a lo mejor se pudo haber evitado si en el 2018, que fue la primera vez que fue, se hubiera planeado un crosslinking. Ujú. Y si le hubieras quitado el silicón, le pones igual lente, Caroli. Sí, claro. No lo dejan áfaco. No. No haría una segunda intención. ¿No creen que variaría un poco la biometría? Sí, por el hecho de que ahora ya no tuviera silicón, ¿no? Ujú. Puede variar. Yo no sabía de este paciente, creo que ahora llegó. Entonces, ahorita que estaba comentando a Aureni que vi el caso clínico que me lo envió ya para revisarlo, me llamó mucho la atención que todavía tiene el silicón y ya tiene un montón de tiempo de tener el silicón. O sea, sabemos que por un desprendimiento de retina de 4 o 6 meses es suficiente, ¿verdad? Si vuelve a desprender retina, pues obviamente volvemos a poner silicón de mayor densidad y lo dejamos más tiempo. Pero no es que toda la vida va a vivir con silicón, a diferencia de los diabéticos, que los diabéticos obviamente pues ahí se los dejamos, como la paciente de ahora que yo le dije al doctor, yo no la tocaría, no le quitaría para nada su silicón porque obviamente va a dar otra vez proliferación y todo esto. Entonces, yo quizás hubiera manejado un poco diferente también al paciente, concuerdo con Caroli, con Rosario y con Luis, porque el silicón pues ya no nos está sirviendo absolutamente de nada. Y un paciente con cono, yo hubiera quitado silicón, le hago la cirugía de catarata, lo dejo áfaco y luego le hago una segunda topografía o le hago una segunda biometría para ver si hay variación, porque puede ser de que también con segmentos podamos ayudarnos previo a colocar lentes. Entonces, eso podría yo valorarlo, ¿verdad? De Doctora, ahí para una allá, pues, pregunta. ajá. La vez pasada había como un caso igual con el doctor Rudy y me había comentado que en algún caso similar eh, es correcto, se retira el silicón, se deja áfaco, pero por el momento se puede hacer la biomicro en ese momento que tú dejes áfaco al paciente para poder colocarle el lente en segunda intención sin dejarlo áfaco, pues en algunos días, ¿no? O sea, directamente en quirófano. O sea, estás hablando de hacer una cálculo intraop. Sí, Ajá. ¿Cuál es la fórmula de los fellow? Doctora Claudia, doctora Mesa o doctor Carrión, ¿cuál es la fórmula que se utiliza con el doctor Rudy para cálculo intraop de lente intraocular? yo lo tengo. Espérame, Salvatore, estoy preguntándole a los fellows, ¿sí? Hola, doctora. La Hola, ver- ¿cuál es la la fórmula verdad, la del... verdad, ahorita en estos momentos no la recuerdo honestamente, pero quería que viera que estoy acá en la clase. Ok, está bueno. Carrión. Hola, doc. Mire, yo tampoco no te puedo indicar para qué. Jonathan. Jonathan está acá conmigo. Tampoco, doctora, no sé. Ok, Mesa. Me parece que le he estado utilizando la forma universal para este tipo de cálculo. No, hay una fórmula que el doctor ocupa diferente para intraop. No la De vas a decir, Maloney. Salvatore, porque quiero que la averigüen las Es la doctoras. fórmula de Maloney. Mm, mm. Es una fórmula Gutiérrez. Ah, bueno, esta fórmula no la conozco, porque sí sé que para casos complicados con aceite de silicón utilizan Maloney.
Ujú. El doctor Rudy ocupa una y es bastante certera, entonces se las voy a dejar de tarea a los fellows, que son los que operan. El doctor Isaguirre no está por ahí, vea, él no se mete a clase, creo yo. Y ahí le preguntamos al doctor y la investigamos. Ajá, y mañana pues alguno de ustedes la comentan, no quiero que Salvatore la diga porque me interesa que ustedes la sepan. Ok. Ya. Bueno, pues entonces ese sería uno de los puntos importantes. Manejo, el doctor vive y se desvive diciéndole cómo manejar pacientes de cono antes de una cirugía de catarata. Entonces traten de captar algo de lo que el doctor dice, pero créanme que les va a ayudar en la práctica privada para poder tener una buena evolución del paciente y que el paciente esté feliz, vea. Entonces, si gusta, vamos a pasar a la clase del doctor José Jaime en todo lo que él proyecta a su pantalla. Quería comentar algo. Me estaban diciendo que había unos residentes que habían pedido cambios al doctor Gutiérrez. Por el momento no hay nada autorizado. Entonces, hasta que yo les diga en el grupo, se va a autorizar, ¿sí? Entonces, que habían pedido Bien. cambios de una sede a otra y que no sé qué. Entonces, no. Hasta que yo les diga, ¿ok? Así que por el momento, las rotaciones que yo envié se siguen respetando, ¿ok? Entonces, doctora, permítame agradecer a todos los compañeros por haber estado presente en la presentación de este caso clínico, pero también agradecer al equipo de trabajo técnico que nos colaboró bastante con el tema de las imágenes, no nos pusieron peros, a pesar de que tenían bastante trabajo ese día, y pudimos recolectar toda la información necesaria respecto a este caso clínico. Pero también a la doctora Ana Villatoro, residente de primer año, que también me colaboró bastante con el tema de la información y de las imágenes. Así que muchas gracias. Que tengan feliz tarde. Gracias, Aureni. Doctor, yo me quedé con una duda con respecto a este tema y lo de la semana pasada. No sé si puedo Dime. preguntar. Sí, Sí, dime. ok. Viendo todos los datos, o sea, no quedó claro en ningún momento para mí cuál fue el criterio para elegir los segmentos, ya que la semana pasada habíamos repasado lo del criterio de agudeza visual. En el caso de este pacientito tenía una agudeza visual mejor a 20/40, ¿verdad? ¿Por qué se decidió entonces colocar el segmento? No sé si viste cuánto estaban las queratometrías del ojo izquierdo. Sí, o sea, hay un valor keratométrico que Ujú, también es parte de selección, como criterio de selección. ujú. Entonces eso es Sí, importante también tenerlo en cuenta. Si quieres, me apoyas ahora y ibas a decir algo. sí, es con respecto a las keratometrías. Si se decide usar los segmentos, porque teníamos unas keratometrías que eran muy elevadas, principalmente las del ojo izquierdo, teníamos una K2 de 59, o sea, era un paciente que prácticamente tenía una curva con la veías en la biomicroscopía del segmento anterior, en lámpara de hendidura, con el haz fino podías ver la curva del paciente. O sea, lo que realmente necesitábamos era colocar segmentos. No era una opción poner un cross-linking en este tipo de paciente. Ni tampoco un trasplante, porque el grosor corneal permitía perfectamente poner un segmento corneal. ¿Y a cuánto es el porcentaje, Andrew, que se coloca el segmento corneal de su grosor corneal? Ese es 2/3, ¿no? Equivale a porcentaje. Se- 66. No. ¿A cuánto, doctora Aureni, va la profundidad del segmento que tenemos que tomar para calcularlo? En este paciente se colocó a una 360 micras. Pero ¿cuánto es ese equivalente, José Jaime? Es del 20%, doctora, de esas Es, 20. seguro que es el 20. Sí, 80%. Es el 80%, muy bien, no es al correcto. 20%. Te confundiste, por eso te dije Al seguro. revés, ajá. Entonces Sí. es el 80% para hacer el cálculo del segmento corneal. Entonces eso es muy importante que lo sepan, no es o sea, ustedes cuando sacan el cálculo, ponen el grosor corneal, lo multiplican por el 80% y eso te va a dar la profundidad a la cual va a ir el segmento. La incisión va a ir en base a dónde está el meridiano más de K2. Entonces, todo eso te ayuda porque primero para hacer una buena selección de cómo vas a colocar los segmentos, Andrew, eso te lo voy a explicar rapidito, es de que tienes que tener la topografía corneal, ¿sí? Vas a ver qué tipo de queratocono es, si es el 1, 2, 3 o 4. De acuerdo a eso, te vas a ir a un cuadrito que tiene los anillos.
Entonces, el normograma te sirve mucho para ver qué tipo de anillo vas a colocar. Luego de eso, tienes que tener la refracción del paciente, tanto de esfera como de astigmatismo, y te va a dar un promedio de segmentos corneales que puedes colocar. A veces solo colocas una, a veces dos. Entonces, eso va a depender de cuál sea, de acuerdo a la refracción, pues lo colocas y la profundidad va a ser al 80% de su grosor corneal, ¿sí? No nos podemos pasar más ni menos. Incluso en una práctica preguntaron que algunos lo ponían al 70, pero cuando lo ponen al 70 pueden extruirse. Entonces es importante hacer el 80. La verdad, en todo el tiempo que tengo yo que hacer con el doctor, que ya voy para los 7 años, no he visto nunca un segmento del doctor Gutiérrez que se extruya. Es más, he visto segmentos de otros centros oftalmológicos que llegan extruidos, ¿vea? Entonces eso es bueno, ténganlo en cuenta. Entonces eso te va a ayudar también, Andrea. Entonces la agudeza visual te va a servir también para ver qué vamos a hacer con el paciente, pero obviamente todo o sea, toda la topografía te interesa, ¿va? Obviamente, si el grosor corneal es muy delgado, ya no vas a poner segmentos. Tienes que irte ya a un trasplante. Entonces, ¿cuál es el grosor corneal, doctora Aurenia o doctora Claudia, que son las de segmento? Límite para colocar un segmento corneal. No menos de 400 micras. Ujú. Entonces, eso es muy importante y que el paciente no tenga estrías, porque si tiene estrías se va a extruir, chicos. Entonces, eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, no sé si te quedó claro, Andrew.